Buenos días, estudiantes. Estamos en este espacio para la primera web conference del curso Juego, Recreación y Comunidad. Estaba dando unos minuticos de tiempo antes de iniciar a grabar para que llegara alguna persona, pero pues bueno, en este momento parece ser que nadie se va a conectar. Esperemos que en el transcurso a lo mejor de este espacio sincrónico alguna persona se quiera conectar. Voy a compartir la presentación, voy a iniciar con la presentación que tengo preparada para la sesión de nuestra primera web conference. Espero que se esté escuchando bien el audio, que me estén viendo bien. Y arranco a compartir. Perfecto, entonces en este momento se está viendo, voy a pasar a la presentación. Y ahora sí, bueno, entonces nuevamente, después de este tiempito de rigor para que se apuntara, llegara alguien, participara, estamos en esta primera web conference del curso Juego, Recreación y Comunidad. Yo soy su directora y tutora de este curso. Mi nombre es Angélica María Sáenz Macana. Ahí encuentran los datos personales para que se puedan comunicar conmigo. Está el correo electrónico de la universidad, está el usuario de Skype y el horario en el que estoy en Skype específicamente para este curso son los martes y los jueves de 8 a 10 de la mañana. Claro está, algunas personas me han contactado en otros espacios, en otros momentos, y sí que si estamos ahí online, las dos personas, pues podemos comunicarnos. Les cuento algo sobre mí, detalles. Soy profesional en cultura física, deporte y recreación de la Universidad Santo Tomás. Me gradué ya hace unos 15 años tal vez. Luego después hice una especialización en administración deportiva en la misma universidad y esto marcó casi como mi inicio en trayectoria laboral, en donde me centraba en la gestión de eventos y torneos deportivos principalmente. Luego después hice una maestría en ciencias de la actividad física y el deporte y actualmente soy estudiante doctoral de actividad física y deporte aquí en la Universidad de Valencia, en España. Dentro de la trayectoria, a lo mejor laboral que he podido tener ya en los últimos tiempos, llevo más de 10 años siendo docente en instituciones educativas de secundaria y superior. He trabajado con diferentes organizaciones, eh, priorizando la inclusión del género, de la diversidad en diferentes actividades, programas, eventos alrededor de la educación física y el deporte. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos y acompañándolas en este proceso de este curso, Juego, Recreación y Comunidad. También tengo un historial de vida deportiva. Practiqué, me gustan muchísimo más los deportes de conjunto y de pelota, entonces fútbol, rugby, baloncesto, balonmano. Y actualmente he dejado un poco ya la vida competitiva y estoy practicando remo y running solamente. Bueno, ya he escuchado a través de los foros algunas de sus experiencias, de sus prácticas deportivas. Y bueno, cualquier situación, pregunta, comentario, pues igual estoy presta a atenderlos a posterior. Quiero iniciar a hacer este proceso de la web conference de hoy haciendo una retroalimentación de las actividades recogidas en esta fase número 1. Pues primero, es importante, estudiantes, que ingresemos a la plataforma con mayor frecuencia. Esto nos permitirá darle mayor continuidad a nuestros procesos académicos, poder tener una retroalimentación
un poco más certera con ustedes, porque todos, igual o todas, creo que somos deportistas o hemos practicado alguna modalidad deportiva y nos damos cuenta que la constancia es realmente aquello que me va a llevar a conseguir mis metas, mis logros. Si yo a lo mejor me salto en los entrenamientos de una semana, de un mes, ¿cierto? Y voy a la competencia, pues seguramente esos resultados que voy a obtener no van a ser los más óptimos. Entonces, lo mismo podemos asimilarlo en nuestra vida personal o en nuestra vida académica. Es importante, no solamente con este curso, sino con los demás, tener mayor frecuencia en el ingreso de la plataforma, así sea un instante, un momentico que tenga durante el día. Sé que muchos de ustedes, las personas laboran, tal vez o tienen otras ocupaciones durante los días de entre semana, pero es importante 5 minuticos a mirar. Le quito 5 minutos a las redes sociales y le doy 5 minutos para ingresar a la plataforma de la UNAM, ¿vale? Para ver de pronto si hay notificaciones nuevas, alguna retroalimentación o simplemente para ver cómo va el proceso de las demás personas. ¿Listo? Entonces, por favor, importante ingresar con mayor frecuencia. En este segundo momento, a pesar de que ya muchas de las personas que están acá ya no son de primer semestre académico, ¿cierto? Pues sí es importante seguir leyendo con mayor atención tanto el sílabo como las guías orientadoras, que son las que realmente son nuestra carta de navegación en este curso y en todos los demás. Entonces, importante leerla, mirar cuáles son esas actividades, detallarnos en cuáles son los criterios de evaluación, detallarnos en las referencias y a lo mejor en la misma justificación del curso, para que podamos tener unos resultados bastante satisfechos. A partir de ahorita, pues en la primera fase sí que estuvimos viendo fueron nuestros presaberes, pero sí que a partir de ahorita pues se debe fortalecer este hábito de la lectura, ¿vale? Porque van a venir la parte un poco más gruesa de conceptualización, entonces es importante fortalecer este hábito entre nosotras y nosotros. Hay que entregar las actividades mínimo 3 días antes de la fecha final, ya que esto nos permite, uno, recibir mayor retroalimentación por parte mía, dos, nos permite interactuar. Acordémonos que el entorno virtual de la UNAD pues promueve esta interacción y a través de esta interacción es que nosotros también vamos afianzando nuestros conocimientos y los vamos potenciando muchísimo más. Entonces, por esta razón, si entregamos el último día, a lo mejor la única persona que podrá leer esta actividad, pues lo voy a hacer yo. Entonces, es importante generar esta comunidad entre nosotros y nosotras mismos y enviar las actividades. Incluso hay algunas actividades que se proponen donde debes comentarle la participación de otras personas y pues si no enviamos esta actividad, pues posiblemente las otras personas tampoco puedan cumplir con este objetivo. Entonces, les reitero que es muy importante a lo mejor entregar, es preferible entregar unos días antes, yo les hago una retroalimentación de la actividad o sus compañeros, compañeras también les pueden retroalimentar y eso nos va a nutrir muchísimo más para después seguir interactuando. Pero que me ha parecido muy, muy interesante y muy positivo y lo resalto ahí en verde. Bueno, pues esa interacción social que hubo en los diferentes grupos, se realizaron comentarios de manera bastante asertiva, de manera muy respetuosa. Entonces esto me parece muy, muy interesante y un punto positivo a destacar. Y pues bueno, en la primera fase de estos presaberes, entonces teníamos como esa información previa de acuerdo a lo que habíamos podido leer, de acuerdo a nuestras mismas experiencias de vida que conocíamos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas apreciaciones que teníamos principalmente de estos tres conceptos? Y pues bueno, como lo enuncio allí, estos conocimientos previos más que yo darles una retroalimentación ahorita y decirles si están bien, si están mal, en el transcurso, ya cuando veamos la conceptualización, nosotros mismos, ¿cierto? Podemos caer en cuenta si realmente estaba aceptado,
si entendía bien qué diferencia había entre juego y recreación, o a lo mejor algunas personas en las ejemplificaciones mezclaban estos dos elementos. Entonces no pasa nada, lo importante era participar, aumentarnos en qué teníamos como conocimientos previos, porque una vez los tengamos, pues estos nos van a ayudar a la adquisición de nuevos aprendizajes. Desde cero es mucho más difícil llenar esta cantidad de información que podamos llegar a tener. ¿Listo? Entonces también las personas que pudieron participar nos vamos a dar cuenta que se nos van a afianzar muchísimo más estos aprendizajes. Ahora sí, dentro del espacio de hoy, en la agenda tenemos 6 puntos principales. Vamos a tener una reflexión inicial, que hubiera sido muy interesante tener la participación de las demás personas, del estudiantado. Vamos a hablar un poco más del campus virtual. Algunas personas posiblemente se olviden de interactuar con cada uno de los entornos, entonces por eso quiero hacer la retroalimentación al respecto. Vamos a detallar algunas características del curso y vamos a hablar de la guía de actividades ya específica para esta fase, de la rúbrica de evaluación y al finalizar esperemos que alguien pueda conectarse y aclaremos dudas e inquietudes. Esta reflexión inicial voy a arrancarla con una frase que nos dice Mireia Belmonte. Ella es una de las deportistas españolas más destacadas, ¿vale? Es nadadora. Y nos dice, si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado hasta llegar donde estás. Vale, voy a dar ahí unos 10, 15 segunditos para que las personas que estén viendo la grabación, entonces vayamos interiorizando, vayamos haciéndonos una idea, vayamos pensando si a lo mejor estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo con esta frase que nos dice Mireia. Bueno, es importante destacar, como les venía indicando, yo vengo abordando la temática de la inclusión de género y de diversidad dentro de diferentes actividades que yo propongo, que yo realizo en los proyectos a lo mejor en los que estoy vinculada. Y sí que es importante empezar a visibilizar aquellos, a tener mayores referentes de deportistas mujeres que a veces no son tan visibles en cuestiones de radio, en cuestiones de prensa, en cuestiones de el mismo ámbito deportivo. Entonces sí que trataré de colocar algunos referentes deportivos femeninos que podamos tener. Ahora sí, después de esta aclaración, tal vez, y que algunas personas a lo mejor han buscado, ¿quién será esta mujer, esta nadadora? Pues bueno, si vas a mirar atrás, muchas veces nos dicen en la vida que no nos podemos quedar en el pasado, ¿cierto? Porque a lo mejor eso no nos permitirá ir hacia un futuro. Entonces, a veces estamos muy en zona de confort, o a lo mejor nos quedamos pensando en situaciones pasadas, en la vida personal, laboral, etcétera. Ay, ¿qué hubiera pasado? Sí, a lo mejor yo hubiera entrenado de esta manera o en esta otra competencia hubiera tenido un mejor resultado, o a lo mejor en nuestras vidas personales, con la pareja y demás, yo hubiera hecho esto, lo otro, me arrepiento de X situación, pues realmente lo que ya nos dice que toda la consecución de los logros posiblemente no solamente se refieren a este punto en el que estamos, sino realmente es porque hemos tenido una serie de experiencias pasadas que nos han permitido llegar a donde estamos, sean positivas, sean a lo mejor un poquito más llenas de obstáculos, a lo mejor el camino trazado no sea a veces el que más deseamos, pero sencillamente cada uno de estos elementos que forman nuestra vida realmente están nutriendo lo que soy yo ahora. Entonces, usualmente cuando vemos atrás, lo vemos como una remembranza, lo vemos como una tristeza posiblemente, porque son cosas que ya no estén, pero sencillamente nos podemos dar cuenta de todo ese gran camino que estamos recorriendo y que gracias a esas situaciones que me acontecieron, pues realmente estoy aquí.
A veces no valoramos mucho que tenemos un resultado, sea el que sea, y a veces no nos acordamos de todo el proceso que hemos tenido que llegar para estar allí. Entonces, a veces es importante mirar un poquito, hacer un alto en el camino, mirar y decir, wow, todas estas situaciones que me han pasado, insisto, buenas, negativas, no tan agradables posiblemente, o a lo mejor nuevas, están nutriendo cada día lo que soy ahora y seguramente el devenir de lo que voy a hacer. Entonces es importante valorar también que todo nuestro trabajo conlleva las metas y conlleva alcanzar logros que podemos llegar a tener en el presente. Ya ustedes, a lo mejor por el foro inicial, cuando suba la web conference, sería importante conocer las apreciaciones que tienen sobre esta reflexión. Bueno, entonces, los entornos del ambiente virtual de aprendizaje. Cuando ustedes ingresan al campus virtual, casi que van a tener estos tres elementos allí implícitos: el entorno de información inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. Si por alguna situación de pronto hay alguna persona que no maneja muy bien la plataforma todavía, pues es importante aquí que les estoy mostrando. El tour del curso es bastante interesante, es bastante ameno, es con sencillamente videos cortos de un minutico, nos ayudan y nos explican claramente cada uno de los elementos que están dentro de esta plataforma. Vale, el calendario también nosotros podemos agregar diversas actividades para acordarnos lo que tenemos que hacer o no. Está bastante interesante este calendario y pues que realmente debemos, para poder acceder de pronto a las personas que no han podido iniciar su proceso, porque aquí se oye situación, pues importante recorrer toda la plataforma inicial para que podamos tener esta barra de progreso en verde. Voy a detallar entonces a continuación cada uno de estos entornos. En el entorno de información inicial, ya nos podemos hacer una idea general del curso que vamos a abordar. Entonces ahí tenemos presente que está esa presentación inicial de nuestro curso. Se nos presenta también la agenda, que realmente es como nuestro cronograma, y me parece muy interesante que va utilizando colorcitos que visualmente son muy llamativos porque nos determinan y nos identifican casi como un semáforo. Si ya casi viene el límite de mis actividades, entonces si está en verde, es que realmente todavía a lo mejor el curso ha iniciado, o nos quedan varios días para poder finalizar la fase en la que estemos. En amarillo ya nos va diciendo cuando quedan unos días antes de, y cuando está rojo es porque ya se me está acabando y quedan 3 días, ¿vale? Entonces es importante que estén revisando esa agenda, para que así visualmente también se den cuenta de los tiempos, cómo vamos gestionando nuestro tiempo. Y están los acuerdos del curso, de la participación, le debemos dar a aceptar esos acuerdos. ¿Qué más encontramos en este entorno de información inicial? Tenemos unos foros informativos. Está el foro de noticias, donde es importante que los revisemos de vez en cuando, ya que les subo información importante relacionada a lo mejor con el programa de gestión deportiva o algunos otros eventos o información que se considere bastante relevante. Incluso en este de noticias, eh, podemos ver actualizaciones de diferentes actividades que podamos hacer también al interior del grupo. Y en este foro informativo general también encontramos diversos foros, podemos encontrar en la presentación de las diferentes personas. Si tenemos a lo mejor alguna duda o inquietud técnica, también podemos realizarla por estos foros. Y encontramos también una última sección donde está el acompañamiento docente, donde simplemente están los horarios de atención de manera sincrónica en el Skype y donde están incluidas cada una de las web conference con el link tanto de grabación como el día de la sesión, que en este caso fue por Meet.
En el entorno, pasamos ahora al entorno aprendizaje. En este casi que es el grueso del curso, entonces es importante también identificarlo porque ahí encontramos el sílabo, como les decía, esa carta de navegación de lo que vamos a obtener aquí dentro del curso. Asimismo, encontramos el desarrollo de la estrategia de aprendizaje, que simplemente son las guías orientadoras de cada una de las fases, donde nos detalla desde el objetivo, desde las actividades, nos detalla también algunos elementos o referencias. Entonces es importante también revisar e interiorizar estas guías completamente y encontramos el foro de discusión, que es donde se les sube la información, donde a lo mejor tenemos que interactuar con las demás personas y subir una que otra actividad. Importante también tener presente que el entorno de evaluación se compone de los momentos o de cada una de las fases ya y casi que en este entorno de evaluación ustedes pueden subir las evidencias de su proceso. ¿Vale? Entonces, en el entorno de evaluación inicial subieron las evidencias de la actividad de la fase pasada. Ahorita estamos en evaluación intermedia. Es importante subir sus actividades. Como les digo, es el soporte que tenemos para decir que usted estuvo en las actividades. No solamente vale que participe en los foros de discusión, ¿cierto? Que esté preguntando por correo electrónico, sino es indispensable también que ustedes suban sus evidencias a través de un documento de Word, a través de un documento en PDF, lo que se solicite dependiendo la fase. Además, es importante que ustedes vayan teniendo también su propio insumo. Es relevante, o a mí me sirvió bastante la universidad de empezar a crear carpetas, y en cada una de estas carpetas, por ejemplo, de las asignaturas o los cursos que veía, iba agregando los documentos, iba teniendo la evidencia. Entonces casi que ustedes a posterior, si en algún momento eh, quieren abordar, ¿ven? ¿Qué pasaba con la diferencia entre juego y recreación? Que no la recuerdo, pues van, tienen organizado en su ordenador, en su computador, las carpetas, ¿cierto? Y van a encontrar estas evidencias del trabajo, de los trabajos que realizan y demás en Word, en PDF. Entonces es importante que a futuro vean que les van a servir estas evidencias que están haciendo en cada uno de los cursos y que no se nos pierda la información valiosa que hacemos. Y finalmente en evaluación final pues subiremos la actividad de cierre de este curso. Características que tiene el curso. Bueno, pues es importante destacar que el curso pertenece y realmente todo el programa de gestión deportiva pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Por eso tiene este componente tan de desarrollo social comunitario para las personas que a lo mejor nos rodean. Es a nivel profesional, es campo disciplinar, tiene 3 créditos, es de tipo teórico. Importante destacar que el núcleo problemático en el que estamos pues, es deporte social y comunitario. Ya debemos tener una apreciación de que dentro del programa de gestión deportiva hay 4 núcleos problemáticos diferentes, entonces casi que cada uno también me va orientando sobre esos contenidos y la finalidad de los mismos cursos que vamos viendo. El propósito específico de formación de este curso, muy bien ahí lo denota, entonces es reconocer el juego, la recreación como una herramienta de incidencia en el desarrollo del deporte social comunitario, a partir de la generación de estrategias que coayuden al desarrollo de habilidades sociales e individuales en la comunidad. Entonces, este gran propósito, casi que pareciera que fueron muchos elementos que están allí implícitos, pero a la vez, si nos damos cuenta, pues están muy interrelacionados. Al reconocer que unos conceptos como sea juego y recreación, nos damos cuenta que esto va a nutrir también el desarrollo de un deporte social comunitario, en donde yo genero como futuro profesional, ¿cierto? Genero una serie de estrategias que ayudan a
del desarrollo, no solamente deportivo, no solamente motriz, sino también habilidades sociales individuales en la comunidad. Nosotros sabemos que una de las maneras más sencillas para socializar cuando llegamos a un grupo, cuando queremos como romper el hielo, es a través de un juego. Es un mecanismo muy, muy sencillo de hacer, pero muy efectivo. Ese es nuestro propósito de este curso y pues lo componen 4 fases. Ya la fase 1 de los presaberes, pues, la tuvimos del 19 de octubre al 1 de noviembre, esa ya está cerrada. Sí que invito a las personas que de pronto por alguna situación particular, alguna dificultad, no pudieron entregar esta primera actividad, pues esta actividades de esta primera fase, pues se ponga en contacto conmigo. Ya les he enviado mails, ya he estado ahí haciéndole seguimiento, pero también es importante a lo mejor que esta primera fase para algunas personas son solo 25 puntos, pero sí que es importante estar durante todo el proceso del curso, ¿vale? Estamos en la fase número 2, juego, recreación y comunidad. Esta va del 2 de noviembre al 13 de diciembre. La fase 3 comprende estrategia comunitaria, del 14 de diciembre al 31 de enero, y finalmente tenemos la fase 4, juegos en comunidad, del 1 de febrero al 13 de febrero. Vuelvo y les resalto las fechas para que evitemos participar los últimos 3 días antes de la finalización del cierre. Sí que tenemos algunas semanitas para hacerlo, pero es importante entonces volver a destacar del 2 de noviembre al 13 de diciembre del 2021. Puntaje de esta actividad, 150 puntos. Entonces, ustedes conocen que las actividades de los cursos tienen 500 puntos. Sí que hay una nota mínima con la que debe ser de aprobación, pero yo les invito a que la mayoría, o con seguridad casi todos, somos deportistas y hemos participado de algunas competencias, y casi que cuando yo entro a participar en una competición, no quiero quedar de décimas, no quiero quedar de quintas. A lo mejor yo siempre quiero llegar a estar entre los primeros puestos o incluso entre el primer puesto. A veces algunas competiciones no es solamente por el reconocimiento de las otras personas o porque ser mejor que el otro, sino a veces llegar a ese primer lugar, y creo que varias personas lo comprenderán, y simplemente también como autorretarse y darse cuenta que puede alcanzar sus propios logros o metas que se propongan. Entonces, casi que todas nosotras, cuando competimos, pues queremos llegar a ese primer puesto. No vamos por pasar al ras, ¿cierto? Entonces, también por eso les incentivo a que todas las actividades que hagamos aquí a nivel académico y demás, pues nos lleven a tratar de conseguir todos los puntos máximos posibles. Y esta actividad, ya sabemos, 150, pues ya tiene un peso bastante relevante dentro de la aprobación del curso. Características que tiene ya específicamente esta fase 2, pues es importante darnos cuenta que es una actividad independiente, que estamos en el momento de la evaluación, en el momento de nuestro proceso, estamos en un momento intermedio, y es importante antes de empezar a hacer nuestras actividades o de pronto participar en los foros, leer y descargar la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, ¿vale? Entonces, cuando nosotros entramos a nuestra plataforma, casi que esta va a ser la manera cómo se va a visualizar dónde debemos o dónde encontramos esa guía de actividades y la rúbrica. Le damos descargar, como muy bien lo estamos aquí señalando, y perfecto. ¿Qué nos sirve también esto? A veces no todo el tiempo podemos estar conectados, conectadas. Entonces, podemos, el día que a lo mejor tenga conexión a internet, descargo todas las actividades, reviso las participaciones en los foros, luego después en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, donde sea que pueda tener el tiempo, y de manera offline, ¿cierto? Puedo trabajar, puedo leer estos documentos, a lo mejor hacer mis actividades, y luego después, cuando tenga conectividad,
pues puedo subirlas e interactuar con las demás personas. Eso a veces nos ayuda a que nuestro proceso a lo mejor no se atrase o con la justificación de que no tenemos internet del 100%. ¿Vale? Entonces es importante descargarlos y en una tablet o en un celular, en un móvil o a lo mejor descargar e imprimir las actividades también las podemos hacer. Esta, entonces, es la guía de actividades, es la presentación en esta fase 2, juego, recreación y comunidad, donde nos describe esa actividad, nos da los detalles de las actividades, nos da el propósito, etcétera, etcétera. Y vuelve y nos resalta el puntaje y las fechas de inicio y finalización. Luego después podemos encontrar también el foro de discusión, que es donde ya se le subió desde el inicio, desde el 2 de noviembre, se le subió la información sobre las actividades que hay que realizar. Es importante que las interacciones de ahora en adelante pues las hagamos a través de este foro de discusión, respondiendo cada una de las actividades que voy a exponer a continuación. Esta guía de actividades, entonces, el resultado que se espera en esta fase específicamente nos dice o nos enuncia, establece los campos de aplicación en los que se usa el juego y la recreación para el desarrollo de habilidades sociales e individuales del ser humano. La actividad consiste en 5 puntos, ¿vale? Por eso tenemos un tiempito más largo, a lo mejor que con relación a otros cursos, pero no esperemos hasta el final porque son 5 actividades y son gruesitas. Entonces, la actividad consiste en, 1, vamos a hacer la lectura de 2 documentos propuestos o 2 artículos que están ahí, de hecho son libros que están propuestos y vamos a evidenciar cuál es la postura de cada uno de estos 2 autores frente al concepto de juego, de recreación y de comunidad. ¿Vale? Entre estos dos, pues dirán, bueno, 1972, Huizinga. Entonces, ¿por qué se utiliza todavía un texto de pronto tan antiguo? Bueno, les cuento, Huizinga, entonces es un filósofo, es un historiador holandés. Es importante los aportes que él hizo un texto titulado también Homo Ludens, en donde es una de sus obras más significativas porque nos denota o se dedica a ese juego como un fenómeno cultural, ¿vale? ¿Y por qué? Y justifica a lo largo de eso, porque el juego es una actividad tan indispensable para la evolución del ser humano, ¿cierto? Y como es una actividad de socialización importantísima para generar comunidad. Ahí les adelanto un poco. Casi que todas las experiencias que nosotros podamos tener cuando estamos en la infancia, estamos en la niñez, casi que todo el aprendizaje que tenemos es a través del juego, a través de las experiencias corporales. Entonces es muy, muy interesante la propuesta del Homo Ludens, que no solamente éramos Homo faber o Homo sapiens, sino siempre hemos jugado también como parte o dimensión fundamental del ser humano. Bueno, y con García Pedro, que también tiene un texto súper interesante sobre juegos y tipos de juegos. Una vez lea estos artículos, no es solamente a lo mejor ir y buscar exactamente juego y ya terminar, sino hagan una lectura un poquito más detallada para que comprendan a lo mejor de dónde cuáles son los orígenes de estos conceptos, cuál es el entorno que está ahí. También es importante darnos cuenta la diferencia de pronto de tiempos históricos donde están estas dos personas y nos puede dar unas apreciaciones muy interesantes de la perspectiva que tienen sobre estos 3 conceptos de juego, recreación y comunidad. Acto seguido, pues vamos a hacer, anotamos los supuestos, los postulados que ellos tienen y luego vamos a hacer una nueva revisión bibliográfica, evidentemente en fuentes de información que sean fiables y sobre los mismos 3 conceptos, pero utilizando mínimo 2 personas diferentes a los autores citados arriba.
¿vale? Y también debemos sustentar qué piensan estas personas sobre juego, recreación y comunidad, ¿vale? Tercero, pues ya casi que tenemos 4 personas que nos están hablando sobre juego, recreación y comunidad. Ahora, de acuerdo con los 2 puntos anteriores y con esos postulados, con eso que subrayamos, también es importante cuando leamos, para mí es importante hacer un skimming y un scanning. Esto es sencillamente cuando tengo un texto muy grande, lo leo de manera general, rápido para hacerme una primera idea de qué es lo que está pasando allí, de qué se va a tratar, miro el índice, miro a lo mejor las otras referencias, miro palabras claves que puedan estar ahí, luego después ya más o menos que me hago una idea de dónde pueden estar los elementos a los que realmente me interesen, ahí sí me detallo y me centro en las lecturas. Es una estrategia que me funciona a mí tal vez. Y subrayar las ideas. A lo mejor no solo subrayar los textos que tengamos, sino hacerles comentarios. Hay muchas herramientas, incluso en PDF, si están los documentos o si están en Word, podemos subrayarlos y podemos generarles comentarios para que después de esta información, cuando volvamos a repasar algún texto, pues tengamos claridad de cuáles son esas ideas más interesantes e importantes. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos dicen estas 4 personas, vamos a realizar o vamos a utilizar una matriz donde podamos presentar estas ideas principales y expongamos el punto de vista que cada uno tiene sobre esos postulados. La matriz es la siguiente. Esto es una matriz guía para este proceso de esta actividad como tal. Entonces la matriz se llama juego, recreación y comunidad, colocan ahí su nombre, colocan el centro en el que están y en el grupo. Las definiciones que vamos a colocar, entonces, ay, disculpa que me sonó aquí, que vamos a colocar, entonces van a ser sobre los 2 autores o autoras que utilizamos, que encontramos en el punto número 2. Colocamos el nombre completo de esa persona, colocamos cuál es su apreciación, cuál es su postulado sobre juego, sobre recreación y sobre comunidad. Luego lo hacemos con la segunda persona que está allí. Y luego vamos a colocar de la lectura que está propuesta en esta fase. Entonces colocamos a Johan Huizinga y a Pedro García y también qué nos dicen sobre juego, qué nos dicen sobre recreación y qué nos dicen sobre comunidad. ¿Vale? Cuando ya tengamos esta matriz hecha con los autores o autoras que consultamos, entonces podemos sacar nuestra propia reflexión. A veces cuando nosotros citamos, no es solamente coger los postulados que nos pueden decir otras personas, otros escritores o escritoras, sino que es importante que nosotros también tomando en cuenta esos elementos allí, pues podamos generar nuestra propia reflexión. Entonces, teniendo 4 postulados sobre el juego, ¿qué reflexionamos sobre el juego? ¿Qué nos parece interesante? ¿Qué nos parece a lo mejor que pueda ser un elemento que esté allí implícito? ¿Cuál es el punto en común entre las apreciaciones? O a lo mejor, ¿cuál puede ser ese punto donde divergen o son diferentes las apreciaciones de cada una de los autores o autoras? Lo mismo, vamos a hacer una reflexión sobre recreación y otra reflexión sobre comunidad. Ya ustedes a lo mejor se preguntarán, profe, ¿y cuál es la extensión o tutora, cuál es la extensión que yo debo utilizar ahí en cada uno de esos cuadros? Pues es libre. La manera como ustedes profundicen la información, asimismo les saldrá a lo mejor el postulado que está allí implícito. ¿Vale? Entonces, esta matriz de esta manera, importante de pronto seguir la estructura, ya que nos permite claramente diferenciar estos elementos
encontrar aspectos a lo mejor similares, de diferencia o elementos comparativos para posteriormente hacer nuestra interpretación, nuestro análisis y nuestras propias, a lo mejor, conclusiones, apreciaciones de estos tres elementos. Posiblemente puedan encontrar en algunos autores que se puedan hasta contradecir, ¿cierto? Entonces también esto nos da a entender que, y nos vamos a dar cuenta que la verdad no es completamente absoluta y no hay una sola persona que diga que así son las cosas y efectivamente sean, y mucho menos cuando estamos en las connotaciones de las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, es importante también darnos cuenta que a veces cuando tenemos postulados de personas diferentes nos va a nutrir muchísimo más nuestras apreciaciones sobre conceptualizaciones teóricos o a lo mejor hasta sobre la vida misma. Tengo esta matriz ahora terminada, realizada, y ahora lo que debo hacer, entonces es en el punto número 4, vamos a participar en el foro de discusión, ¿vale? En el que encontramos, no olvidar, en el entorno de aprendizaje. Y vamos a compartir allí las respuestas a las siguientes dos preguntas, ¿vale? Primera pregunta que vamos a responder. ¿Qué juegos ha practicado en su niñez? ¿Qué se acuerdan? Ahí. Y mínimo 2 ejemplos, ¿vale? Entonces, acuérdense en sus épocas de niñez, ¿qué era lo que más les gustaba hacer? Eran afuera de la casa, eran dentro de la casa, eran con otras personas, eran, preferían hacerlo en la escuela, preferían hacerlo en el barrio, ¿cierto? Utilizaban algunos elementos posiblemente en el juego, utilizaban o simplemente la imaginación tal vez. Este es un ejercicio de remembranza, de recordar, ¿cierto? Y cuando tengamos 2 actividades, 2 juegos, vamos a decirle a algunas personas que sean de nuestra familia o que sean amigos, amigas o cercanos, que vamos a ir a jugar. Entonces va a ser bastante divertido. Van a tomar 2 juegos, entonces, de estas actividades o de estos juegos que, perdón, que han practicado estos juegos, van a salir a un espacio afuera, listo, ahí no se enuncia que en un parque, pero puede ser si no tenemos de pronto un parque cerca, sí que sea en un espacio exterior a lo mejor, ya, para poderlos jugar, ¿vale? Entonces, dependiendo de las actividades, y si tiene mucha familia o si tiene muchos amigos, ¿vale? Podría ser 10 personas, 15 personas, 20 personas, dependiendo de sus juegos, y a lo mejor solamente está el núcleo familiar y tenemos 2, 3 personas, pues salimos a jugar con esas personas. Importante tomar evidencia de nuestras actividades, ¿vale? Vamos a tomar fotografías como evidencia de esta práctica que vamos a jugar. Entonces, recordamos esos juegos, esas actividades, las escribimos, las denotamos y solamente a 2 actividades vamos a salir a jugarlas con la familia, o mínimo 2, ¿vale? Si alguno de pronto quiere hacer toda una tarde de juegos y tomar evidencia de ellos, sería súper, súper interesante, ¿vale? Si alguna persona, a lo mejor puede ser una de las preguntas, profe, ¿puedo hacer un video? A lo mejor con lo que sucedió, claro que puedo hacerlo. Importante, voy a hacer una aclaración, importante que usted también aparezca en las fotos, ¿vale? Que usted está a lo mejor dirigiendo la actividad, pero también que hace parte de esta actividad, de estos juegos que van a hacer. ¿Listo? Y por último, vamos a responder cuáles creen que fueron los beneficios de esta práctica. ¿Les sirvió para algo entre ustedes con esta nueva experiencia? Con seguridad que los juegos, ¿hace cuánto no jugamos estos o no tenemos la posibilidad de participar de estos juegos que tanto nos gustaban? ¿Y qué pasa ahorita? Somos un poco más mayores. ¿Cuáles son los beneficios que generó esta práctica? Pueden hablar de beneficios a nivel de
de socialización entre ustedes, puede ser a nivel de que se divirtieron, pueden ser a nivel biológico, físicos, motrices, tal vez. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes ahí expliquen qué beneficios encontraron a la actividad realizada con sus familiares o personas cercanas. Luego, finalmente, va a entregar un documento final en el entorno de evaluación en formato de Word, que en donde se encuentren pues todas las anteriores actividades. Importante que entonces en estos entornos de en los entornos del curso encontremos cada una de las actividades que podemos hacer. Vuelvo y reitero que en este entorno de información inicial, pues revisemos constantemente para la agenda del curso, para las noticias que haya o la programación de las webconferencias, y pues el ideal era asistir a ellas. En el entorno aprendizaje, pues entonces encontramos principalmente el foro de discusión, donde para esta fase debemos compartir estas respuestas del número 4. Entonces, juegos que hacemos, fotografías y evidencias de salir a jugar con nuestros familiares o amigos y encontramos la respuesta a la segunda pregunta de los beneficios. Luego después en el entorno de evaluación van a enviar un archivo en Word con una portada, con la matriz del punto número 3. La matriz del punto número 3 se hace con el punto 1 y 2 sobre juego, recreación y comunidad, lo que nos dicen los autores, y están también las capturas de pantalla que evidencien esa participación suya en el foro de discusión. Las evidencias, por ende, del trabajo independiente para esta fase 2 pues van a ser casi que lo que ustedes suben en ese entorno de evaluación. ¿Vale? Entonces, su portada, su matriz, su captura de pantalla. Voy a mostrarles este trabajo. Es importante detallar, por ejemplo, voy a mostrar, pueden colocar el logro de la UNAD, colocar siempre las normas APA cuando usted esté entregando su documento, puede hacer una introducción pequeñita a lo mejor de lo que va a tratar su tarea, importante también interlineado, paginación. Luego vienen sus apreciaciones, preguntas y respuestas, en este caso será la matriz. Es importante también no solamente enviar documento con los pantallazos, sino colocarle un subtítulo, un título para que yo insisto, más que estas evidencias para mí o para los tutores o las tutoras, es importante porque va a ser el insumo que le va a quedar a usted después de finalizados estos cursos. Entonces, hágalo bien, sus comentarios, comentarios que hice de otro compañero, utilice los subtítulos y los títulos para que la presentación de su trabajo pues sea súper óptima. Esto era un ejemplo que me pareció que estaba bien organizada la información y presentada allí en este documento. Lineamientos, entonces, generales que tenemos que tener en cuenta para esta fase 2, entonces vamos a seguir las indicaciones que se especifican en el presente documento o en esta web conference, que insisto, más que ser una web conference de manera temática, ya que la posterior sí va a ser temática, porque ya con los insumos que ustedes envíen de sus matrices, de sus actividades, la retroalimentación de la misma va a ser un poquito más gruesa. Participar, entonces no olvidar en el foro de discusión, presentando las respuestas a esos interrogantes del numeral número 4. Y a pesar de que esté aquí escrito, pero considero que solamente lo recalco una vez más, pero las intervenciones, reitero, que hicimos en la fase anterior, pues fueron de manera muy respetuosa y realmente fueron comentarios muy constructivos. De tercer momento, pues es importante desarrollar las ideas propias, no copiar solo literalmente las apreciaciones en cuanto a los postulados, casi que podemos a lo mejor extraer partes de los textos,
pero importante también generar un tipo de redacción y empecemos también a interiorizar nuestra manera de citar en normas APA a las personas. Y si es el caso, en casos de apoyarse, ahí como dicen autoras o autoras, se deben citar de acuerdo a nuestras normas APA. ¿Por qué se debe citar a una persona o no? Voy a colocarles un ejemplo. Por ejemplo, sería que cuando ustedes están en una competición, por ejemplo, entonces estamos, cumplimos con, no sé, las actividades, quedamos, vamos de primera, nos pusieron los mejores puntajes, llegamos a la premiación y le dan el primer puesto a otra persona. Pues va a ser como, hey, si yo entrené muy duro, si me fue muy bien en las calificaciones, si tenía mejor desempeño o rendimiento deportivo que esta otra persona, ¿por qué le están dando un premio a la otra persona y no a mí? ¿Cierto? No creo que nos gustaría mucho la idea de que esta situación sucediera. Entonces lo podemos casi que hacer en la analogía con la situación de cuando no citamos otras personas. Entonces, los autores, las autoras, cuando escriben sus textos, no salen solamente porque se les ocurrió en ese momento, sino que es es un resultado de un trabajo arduo que han hecho a lo mejor durante muchísimos años. Y cuando yo tomo como propio lo que esa otra persona está diciendo, casi que le estoy quitando el reconocimiento de el esfuerzo o de su labor. ¿Vale? Entonces es importante cuando yo escribo un texto y digo el juego es la herramienta fundamental de socialización de las personas porque permite según tal persona. Es una manera de reconocerles ese trabajo y académicamente está muy bien visto pues este reconocimiento. Casi que también cuando tenemos según este autor, en contraposición encontramos a esta otra autora, ¿cierto? Nos va a permitir tener en un posible elementos para yo decir, bueno, por ende, considero que, y detallamos esas apreciaciones. Entonces es importante que cuando nos apoyemos en autoras y autores, debemos citarlos y darles ese reconocimiento de nuestro trabajo a esas personas. Importante por eso también cuando vayamos a una página web donde no sepamos quién es la persona que está escribiendo esa información, cuando no sepamos, por ejemplo, si hay un vínculo o hay un respaldo de una universidad, si hay un respaldo de alguna organización, hay que avale que la información que está allí presta es una información válida, son fuentes de información que no nos van a servir, ¿vale? No son fiables, ¿vale? Cuando nos hacen un comentario en nuestra vida personal sobre alguien o sobre algo y uno dice, ¿quién está diciendo eso? Y le dicen, no tengo ni idea, pues usualmente nosotros no le damos fiabilidad a eso que nos están diciendo porque no podemos ponerle cara a lo mejor a la persona, ¿vale? Y lo consideramos eso, lo consideramos comentarios a lo mejor sin tanta validez. Entonces, por eso es importante hacer, apoyarnos en autores, en autoras, en fuentes fiables de información y pues en este caso trabajar las normas APA y las interiorizando poco a poco, cada día más. En la rúbrica de evaluación, entonces ya para hacer el cierre de esta web conference, vamos a tener tres elementos que vamos a evaluar allí. Entonces, el primero va a ser ese análisis de los postulados que tenemos sobre cada autor o sobre cada autora en la matriz comparativa y de ahí, evidentemente, pues nos saldrá nuestra reflexión final. Es importante que esta reflexión sobre el tema propuesto salga de estas apreciaciones. A lo mejor también podemos ejemplificar con cuestiones de nuestra vida personal, de nuestra vida laboral, que estemos viendo allí, cada uno en juego, en recreación y en comunidad, casi que a lo mejor
diferenciamos estos tres conceptos, pero también nos puede permitir encontrar aquellos puntos donde estén íntimamente relacionados. Aparte de eso, pues es importante la interacción que tengamos con las demás personas, no dejarlas de un lado en ese foro de discusión. Y a lo mejor también interesante cuando veamos las imágenes de los juegos de las demás personas, con seguridad, así seamos de entornos geográficos o socioculturales o a lo mejor diferentes, seguro que encontraremos algunas actividades o juegos que podamos compartir. Va a ser bastante interesante y bonito acompañar ya de lo que podemos hacer o una actividad ya propia con nuestras propias evidencias, ¿cierto? Que hagamos dentro de este proceso formativo. Entonces también a lo mejor en ese foro de discusión podamos hacer comentarios entre nosotros y nosotras mismas, ¿cierto? Y aclarar a lo mejor allí diversas situaciones que se pueden presentar. También en cuanto a la respuesta de los beneficios, podemos también nutrir muchísimo más y aprender nosotros y nosotras mismas del trabajo de las demás personas. Las referencias que van a ser consultadas, pues van a ser principalmente, tenemos dos, ahí nos muestra los dos textos que son los que están siendo postulados para hacer esta actividad, principalmente los encontramos en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional, ¿vale? Para que los podamos leer, los podamos ver, los podamos tener. Y nos proponen otras dos referencias. Sin embargo, si alguna persona del curso, si alguna persona estudiante quiere alguna otra presentación profe, puede utilizar otra referencia o qué te parece esta otra referencia, profe, me puede indicar. Con mucho gusto, pues tendría la posibilidad de estar allí presente. ¿Vale? Entonces ahí las tenemos con nuestros links. En este espacio, bueno, venían todas las dudas o inquietudes que pudieran tener las personas, a pesar de que no pudimos estar en este espacio, digamos, con alguna persona participando, sí que es importante entonces detallar que los medios o los canales de comunicación conmigo va a ser por vía de correo interno de la misma plataforma, puede ser a través de Skype, ¿cierto? Y con mucho gusto pues estaré presta a atender cualquier inquietud, cualquier solicitud, cualquier duda que tengan sobre esta actividad o sobre otra actividad que podamos hacer a futuro, ¿vale? Importante también que pueden, si ustedes envían la actividad días previos, con mucho gusto estaré dispuesta a retroalimentárselas, a revisarla. A lo mejor, profe, ¿cómo voy en la tarea? Profe, terminé la matriz, ¿qué le parece la matriz? Y a lo mejor yo puedo darles una retroalimentación para que esa entrega final pues sea muchísimo más nutrida de información si nos hace falta o tenga de pronto mayores elementos que nos permiten no solamente alcanzar los puntos que van en esta fase, sino es importante para ustedes mismos y mismas avanzar en su proceso. ¿Vale? Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Y bueno, pues la invitación la sigo extendiendo a que en futuros momentos podamos interactuar de manera mucho más sincrónica en una siguiente web conference. La siguiente posiblemente se programará en horas de la tarde. Sí que algunas personas tenemos múltiples ocupaciones, entonces casi que por variar y no manejar un solo horario, entonces estas las propusimos por la mañana, algunas personas les podría servir, pero pues también en la jornada de la tarde seguro van a haber otras personas que pueden participar de todas estas actividades, ¿no? Bueno, no siendo más, entonces me despido y quedo atenta entonces a esas grandiosas actividades, a esos grandiosos juegos que van a realizar
y de retroalimentar cada uno de sus actividades. Bueno, hasta luego, estudiantes.